A ver, vamos a ver si tengo el acuerdo aquí a la mano. Se los voy a mostrar. Acuerdo gubernativo. Registros y notificaciones y el comité bipartito. Vamos a ver. El acuerdo ministerial 191-2010. ¿Por qué nos vamos a centrar en esto? Respecto a los registros y notificaciones, el artículo 9, este que aparece acá, dice: el empleador deberá investigar todo accidente del trabajo, enfermedad profesional, suceso peligroso e incidente sobre el que se le informe. Entonces, el empleador deberá investigar todo accidente de trabajo. Ahí es donde está el detalle. Toda enfermedad profesional, suceso peligroso e incidente sobre el que se le informe. Además, deberá velar porque en la empresa haya una persona competente que se encargue de investigar en detalle los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales y los sucesos peligrosos. Entonces, hoy vamos a hablar unos conceptos que les van a ayudar a ustedes a investigar los accidentes de trabajo. Básicamente sirve para investigar todo tipo de fallas, pero les vamos a explicar el método general y ya ustedes se van después a hacer la aplicación en los accidentes de trabajo. Estamos todavía con el artículo 9 respecto a la parte de registros y notificaciones. Ahora sí vamos con esto. Vamos a hablar de confiabilidad. Me imagino que en algún curso de estadística es muy posible que hayan visto el tema de confiabilidad. Es muy posible, pero no estoy del todo seguro. La confiabilidad es la capacidad que tiene un producto de desempeñarse tal y como se espera durante su tiempo de vida. Y es en la actualidad una de las dimensiones principales de la calidad. Ahora, el cliente dice: quiero comprar productos que funcionen correctamente día tras día cuando yo oprime el botón. Digamos que en términos generales, eso es la confiabilidad. Que sea confiable y que no me vaya a fallar. Aunque la definición de ingeniería dice que es la probabilidad de que un producto o sistema funcione sin que se produzcan fallas durante un periodo planeado en las condiciones de trabajo especificadas. Esta definición se enfoca en varios aspectos. Probabilidad, tiempo, desempeño y condiciones de operación.
Si el tiempo aumenta, la probabilidad disminuye y el desempeño cambia, el tiempo de uso. Si las condiciones de operación cambian, todos los demás factores se alteran. Entonces, la probabilidad de que funcione bien conforme aumente el tiempo se va reduciendo. El desempeño que tiene el producto conforme aumenta el tiempo va cambiando. Y si cambiamos las condiciones de operación en un tiempo menor, el desempeño va a variar y la probabilidad también se va a reducir. Estas 4 variables están interrelacionadas, no de forma lineal, pero sí están relacionadas. ¿Qué es la probabilidad? Eso ya lo vieron ustedes. Es la posibilidad de que algo suceda. Y también lo calculamos como la frecuencia relativa, la frecuencia en la cual ocurre un evento dentro de un todo. El tiempo. Aquí hablamos del tiempo efectivo de operación de un sistema antes que se produzca una falla. Si ustedes compran una bombilla y le buscan, va a decir en alguna parte, mire, esta bombilla le va a durar 1000 horas y las otras 10,000 horas. Entonces, el tiempo efectivo de operación antes de que se produzca una falla es lo que interesa. Con los carros es la cantidad de números recorridos antes de que falle. El número de unidades producidas de una máquina antes de que falle. El desempeño se refiere al objetivo para el que se fabricó el producto o el sistema. Quien tiene un carro viejito, alguna vez le ha pasado que ya la batería ya tiene 3, 4 añitos y ya deja de desempeñarse bien. Hay días que cuesta que arranque. A eso se refiere. Las condiciones de operación es el tipo de uso, la cantidad de uso y el entorno en que se usa. Un reloj que no sea antiagua, lo usamos en un entorno muy húmedo y va a fallar. Ahora, este es un viejo video. Vamos a ver si lo logran ver ahí. ¿Y qué falló? Fueron las condiciones de operación, lo que hicimos con el equipo, lo que altera todo lo demás. El desempeño se refiere al objetivo para el que se fabricó el producto o sistema. Entonces se da una falla cuando no se cumplen las expectativas de desempeño, cuando hay una diferencia visible entre lo que yo espero y lo que está pasando mientras estoy utilizando el equipo, o cuando la operación es inestable, o cuando el desempeño va bajando día con día. Ahora, un error es diferente que un defecto y es diferente que una falla. No es exactamente lo mismo, aunque estén encadenados. ¿Qué quiero decir con eso? A ver. Un error. Imagínense que alguien está programando una calculadora y por alguna razón este señor pone una cosa como
Ay, no me está funcionando. Ah, imagínense que el error es que ponen que 2 más 2 igual a 5. No me está funcionando la tableta, no sé por qué. Pero bueno. Sí, no me la reconoce, algo está pasando aquí. Ok. Pensemos que alguien pone que 2 más 2 es igual a 5. En el momento en que la persona comete ese error al hacer el programa, pues bueno, no cometió un error. En el momento en que nosotros cargamos ese programa defectuoso dentro de nuestro sistema, que fuera una calculadora, por ejemplo, entonces ya la calculadora ya tiene un defecto. Pero la falla se va a producir hasta que alguien ponga 2 más 2 y le aparezca 5. Esa es la diferencia entre un error, un defecto y una falla. ¿Sí se entiende la idea? El error es lo que se generó, el defecto cuando el producto yo le incorporé el error, y la falla cuando ese error que generó el defecto lo estamos utilizando y se manifiesta. Ahora, las fallas. Nos interesa el origen, que es la procedencia, la causa, el motivo. El efecto es la falla, pero queremos saber las causas y motivos. La frecuencia y la severidad. Hay fallas categoría 1 que son catastróficas, son terribles. Críticas, marginales, que son de menor alcance, y menores, cuando la falla es muy leve. Ahora, digamos que yo tengo un problema. Así que, como tenemos un problema, ese problema me genera una necesidad. Y lo primero es captar las necesidades aquí. Definir qué necesidad tengo. Ese es el primer paso. Ojo. Y en función de que yo capte las necesidades, voy a generar un listado de especificaciones. Con esas especificaciones, vamos a generar un diseño. El equipo de diseño tendrá que crear modelos, maquetas, planos, lo que sea. Si fallamos en las especificaciones, es una falla tipo 1. Es decir, si yo le pongo, fíjese que en este pueblo toda la gente anda a pie y en bicicleta. Así que vamos a hacer un puente que aguante nada más 1000 libras. Pensemos que las especificaciones vienen así. 1000 libras. Así que el de diseño se echó un puente y creó un modelo, planos y todo lo demás para 1000 libras. Y ahí todos vamos bien.
Volverlo realidad es el tercer paso. Es el constructor. En Guatemala se asocia que todos los pasos los hace la misma persona o la misma empresa, pero no debería de ser así. Al volverlo realidad, el constructor llega al lugar y se da cuenta que haciendo unas pequeñas modificaciones, él puede hacer que este puente reciba 1,200 libras. Y ya se queda él tranquilo de que no va a pasar nada, que es la falla tipo 3. Pero ¿qué pasa si al utilizarlo, que es al final, las personas dicen, miren, ya hay un puente, ya pueden llegar carros? Así que mandan a traer un camionzote de unas 10 toneladas, pongámoslo, 20,000 libras. Así que ese puentecito de 1,200 libras no va a resistir esas 20,000 libras y vamos a tener una falla tipo 4. Pero la causa de esa falla tipo Crato puede ser que no haya sido la implementación, la construcción, ni el diseño. La falla estuvo en la raíz del asunto, en las especificaciones. Entonces, es normal que le echemos la culpa al que construyó. Siempre todo el mundo apunta para acá. Entonces, nosotros tenemos un ciclo de vida de cuatro fases. A ver. Primero las especificaciones. De ahí el diseño. De ahí la implementación, que es la fase de construcción, y la operación, cuando ya lo estamos usando. Bien, entonces tenemos 4 tipos de fallas. 4 tipos. Depende en qué fase del ciclo de vida estemos y ahí vamos a detectar nosotros la falla que nos interese. Ahora, la parte de especificaciones, diseño e implementación, si lo hacemos por separado, eso es lo que nos pasa. Entonces, nosotros sabemos que cuando nosotros hablamos de especificaciones, casi siempre buscamos planos, cálculos y una tablita con pesos, medidas y características que nos permitan saber que estamos cumpliendo con todo eso. Diseño es la parte de configuración mental o la preconfiguración que hacemos de acuerdo a las especificaciones que nos dan. Y por último, la implementación. Hacer realidad un diseño o la ejecución de un plan. Cuando hacemos una cosa detrás de la otra, tenemos una mayor probabilidad de que tengamos una falla en el camino. Entonces, no se trata de alinear los elementos con una serie de normas o políticas o estar seguro que cumplimos con todo. Eso no funciona. Todos los casos de la política, ellos se aseguran de cumplir con las normas solo para salvar su pellejo y no se enfocan en el objetivo final, en el total de este asunto. Entonces, se trata de acoplar acertadamente los elementos para que alcancemos el resultado final, el resultado que estamos buscando. Ahora, cuando tenemos fallas combinadas, tengo una falla en especificaciones
y realmente el de especificaciones lo hizo bien. Tengo una falla en diseño y dice el de diseño, no, yo diseñé bien, pero resulta que la falla está en medio de las especificaciones y el diseño. Es como cuando dicen los alumnos, yo cumplí con mi parte y hay que ver el coordinador cómo arma el trabajo, ¿verdad? Cada quien hace su parte y todos lo hacen de una forma diferente. Entonces, cuando tengo una falla que no es de especificaciones, no es de diseño, pero sí es una relación entre ellos dos, es la falla 1-2. O puedo tener fallas entre el diseño y la implementación, o la implementación y las especificaciones. Entonces, el efecto Colossus es cuando yo tengo una falla combinada, una falla de ese tipo. Si yo tengo confusión, vaguedad o falta de vigor, la falta de vigor es cuando no se pone énfasis en la formulación. Usualmente con alguien de ingeniería sí entiende la necesidad de acoplarnos a ciertos modelos matemáticos, pero en otras áreas no le dan tanta importancia a eso. No le ponen mucho énfasis en la formulación correcta de un sistema de ecuaciones. Sabemos que nos puede salvar el pellejo. Bien, la ingeniería concurrente es tener al mismo tiempo a la parte de que genera las especificaciones, a la parte de diseño y a la parte que va a implementar el proyecto todos juntos. ¿Para qué? Para asegurarnos de que cuando empiece la fase de implementación o la fase de uso del proyecto, las cosas funcionen bien. Es a eso a lo que le llamamos ingeniería concurrente. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Esa es la parte conceptual, es relativamente sencillita. Bien, una vez que entendemos la diferencia entre error y falla, vamos a platicar un poquito del análisis de causa raíz. El análisis de fallas, la definición formal, técnica que utiliza una serie de herramientas que permiten evidenciar las desviaciones y las causas de las desviaciones y sus consecuencias en un determinado proceso. Constata evidencia entre lo que pasó y lo que debería de haber pasado. ¿Qué herramientas tenemos? Diagramas de Ishikawa, diagramas de Pareto, árboles de falla, toda la parte de control estadístico de procesos, control industrial de la calidad, es una herramienta para esto. El ciclo de Deming, planear, hacer, verificar y actuar. El FMEA, todos los de sistemas utilizan esa metodología para probar sus sistemas como una forma de verificación antes de entrarlo, antes de, ¿cómo decirlo? Antes de que se reproduzca un software para la venta. Utilizan ese modo de falla y efectos. Ahora, ¿qué es mejorar? Es perfeccionar, es pasar de un estado bueno a otro mejor. Coloquialmente, la palabra mejorar se interpreta como pasar de un estado malo a uno regular o a uno bueno, pero no. Mejorar es pasar de un estado bueno a otro mejor.
Vamos al análisis de causa raíz. Es un método de evaluación estructurado que permite identificar las causas fundamentales de un resultado no deseado y las acciones adecuadas para prevenir su recurrencia. Digamos que los problemas recurrentes, los problemas que se dan y se vuelven a dar y se vuelven a dar, son un indicador de que necesitamos mejorar. Y el símil de la causa raíz dice que la maleza en la superficie es lo obvio. Es lo que nos hace pensar que tenemos un problema. Pero las causas subyacentes, lo que está por debajo de la superficie, es lo no obvio. Y causas es en plural. No es una sola causa. Hay una multiplicidad de causas. Varias cosas que cuando pasan al mismo tiempo nos generan un problema. Una de los métodos más utilizados es la técnica de los 5 por qué. No se trata de molestar al otro. Se trata de ir haciendo preguntas inteligentes que te permitan detectar discrepancias. No es un interrogatorio, es simplemente preguntar 5 veces por qué. Por ejemplo, primero preguntamos por qué se paró la máquina. Y la respuesta es porque se disparó el flipón. ¿Por qué se disparó el flipón? Dice porque hay insuficiente lubricación en el eje. ¿Por qué falta aceite? ¿Por qué hay insuficiente lubricación? Porque el bombeo de aceite es ineficiente. Vuelven a preguntar, ¿por qué el bombeo de aceite es ineficiente? Porque la bomba se calentó. ¿Y por qué se calentó? Porque el filtro de aceite está bloqueado con rebaba. ¿No? Entonces, vemos que la causa principal que está en la raíz de este asunto es porque tengo un filtro tapado. Una vez que yo limpie los filtros, va a circular bien el aceite, ya no se va a calentar y no se va a disparar el flipón. Entonces, las técnicas de los 5 por qué en eso consiste. Digamos que vamos a preguntar 5 veces por qué hasta que lleguemos a una respuesta que nos ayude a resolver el problema. En psicología se utiliza mucho esta técnica, pero no lo vamos a ver. Pasan muchas cosas porque las personas están muy preocupadas por sus sentimientos. ¿A qué se debe esto? A que las personas ya no le dan prioridad a los pensamientos e ideas. ¿Y por qué no le dan prioridad a los pensamientos e ideas? Porque están muy preocupados por lo que sienten. Así que ellos dicen que los pensamientos generan palabras
Estas palabras se convierten en acciones, las acciones en hábitos y eso genera el destino de las personas. Vamos a ver si les puedo pasar ese videito por WhatsApp. Es bastante interesante. Entonces, cuando yo hago un análisis de causa raíz, lo que hago es ir preguntando 5 veces por qué y ir tratando de ordenar todas las respuestas que me dan para formarme una idea de la magnitud del problema. Entonces, después de preguntar 5 veces por qué, me va a quedar una cosa como esta, ¿verdad? Aquí el problema es el primer por qué. Dice es que no hay una solución automática computarizada para gestionar los pedidos. Y el segundo por qué. Dice que hay resistencia por parte del personal. El tercer por qué. Dice que no se le explicó a todos los beneficios del método, temían la eliminación de sus puestos de trabajo, no estaban cómodos con la idea de cambiar su manera de trabajar. Vean cómo en el tercer por qué ya empiezan a surgir un montón de cosas. En el cuarto por qué dice que hay una falta de comunicación, que pensaban que el sistema informático así había sido creado para reemplazarlos. Habían estado trabajando así desde siempre y los aspectos positivos de los cambios no habían sido comunicados. Y el quinto por qué dice, todo el trabajo había sido hecho manualmente hasta entonces, la costumbre. No se les explicó cómo el sistema informático facilitaría sus trabajos. Y también dice que se asumió que los beneficios eran obvios y por eso no se los explicaron. Entonces vemos que conforme vamos preguntando por qué, empiezan a aparecer las causas que nos van a permitir hacer nuestro análisis de causa raíz. Por lo tanto, determinamos que hay 4 causas profundas. Insuficiente comunicación, falta de cultura de cambio y sentimientos de inseguridad entre los empleados, y se hicieron asunciones que llevaron a insuficiente comunicación. A pesar de que en muchos estudios nos andamos viendo con cosas así y le echamos la culpa a la comunicación, pues bueno, no nos queda más que lidiar con eso. Yo hace 2 semanas hablé con un amigo y le pregunté por un amigo en común y me dijo que había fallecido hace más o menos 1 mes y medio. Le pregunté si estaba vacunado y me dijo que no, que era de los que no creía en las vacunas. Qué terrible, ¿no? Todavía hay personas que no creen en las vacunas y no se están vacunando. Y eso no sé si es comunicación o es resistencia al cambio o lo que sea. No sabría yo cómo manejarlo. ¿Hay alguno de ustedes que no se haya vacunado? Bien, qué bueno, parece que todos se vacunaron. Entonces ya vieron la técnica de los 5 por qué. La parte del diagrama de Ishikawa, pues eso ya lo vieron en otros cursos. Vamos a entrar al meollo del asunto, al mapeo de causas. Bien, ¿no hay preguntas hasta este momento?
antes de entrar a esta parte de acá? No, perfecto. Sí, Juan Francisco. Sí, buenas noches, ingeniero. Con una duda, lo de los 5 porqués es lo que se implementa en los planes de acción, ¿verdad? No, lo de los 5 por qué es cuando estamos averiguando qué pasó. Empezamos a preguntar ya. por qué y por qué y por qué, tratando de ver qué hay en las causas que nos están generando el problema. Ya, sí, ese era el contexto que andaba buscando, gracias. Ajá. Lo de los 5 por qué es lo que nosotros buscamos, es lo que está en el fondo del problema y lo que hace que el problema vuelva a surgir y a surgir y a surgir. Ahora, un mapa de causas es una presentación visual de todas las relaciones de causa y efecto que generan un problema. Primero tengo que definir el problema, identificar las causas y seleccionar las mejores soluciones. Cuando pasa algo malo, yo lo primero que veo es el objetivo impactado. Yo lo primero que veo es que algo pasó. Un objetivo impactado. Es como que si una persona normalmente se tardaba una cantidad de tiempo en llegar de la capital a Escuintla y de repente se tardó 5 horas más. En lugar de llevarle 2 horas el trayecto, le llevó 7 horas en total. Entonces empezamos a averiguar qué pasó. Y nos vamos hacia atrás en el tiempo. ¿Qué pasó primero? Por eso es que la flecha va en este otro sentido. ¿Qué pasó? Que en Villanueva hay un gran hoyo en la carretera. ¿Mm? Y ese gran hoyo en la carretera generó un problema de tiempo. Después tenemos que regresar al pasado y hacer nuestra investigación. ¿Qué causó ese agujero en la carretera? Parece que es un problema de unos drenajes. ¿Mm? Entonces, primero se dio el problema en los drenajes. Los drenajes lavaron toda la tierra y toda la arena que había en ese relleno. Eso generó el agujero y después de eso ya tuvimos problemas de tiempo en el tránsito. Ahora, no todo problema es mi problema. Imagínense que alguien que está en Escuintla va y le dice a su jefe que va a necesitar más dinero para el viaje porque no va a poder regresar el mismo día. Así que quiere que le den viáticos, sus 3 tiempos de comida del primer día, sus gastos de hotel y 3 tiempos de comida del segundo día. Pero resulta que esa persona está en Escuintla y de Escuintla tiene que ir a Mazatenango, por ejemplo. ¿Le afecta el agujero que está en Villanueva para hacer ese viaje? Pues no le afecta. Así que, como no todo problema es mi problema, a ese trabajador pues no le van a dar ni un centavo más de viáticos. Porque ese objetivo, su objetivo no se ve impactado por el problema que están teniendo otros. Entonces, primero tengo un problema impactado. Tengo que regresar en el tiempo para ver qué fue lo que causó que mi objetivo yo no lo pudiera alcanzar. Y después tengo que regresar en el tiempo para encontrar las causas. Por eso es que ustedes ven las flechas en ese sentido.
Digamos que vamos a ir viendo las relaciones de causa y efecto utilizando un diagrama de bloques. Entonces, yo primero me doy cuenta de los efectos y no de las causas. Primero nos damos cuenta de los efectos. Una persona primero dice, me duele el estómago. Y ese es el efecto. Esto es lo que va a notar primero, que le duele el estómago. Así que, como siempre, en su casa le van a preguntar, ¿qué comiste en la calle? Tenemos que regresar en el tiempo y ella le diría que el día de ayer comió tal cosa en un puesto callejero. Entonces, ayer comió y hoy sintió los efectos. Por eso es que la flecha va en este sentido. Porque a pesar de que primero notamos los efectos, tenemos que regresar en el tiempo para encontrar las causas. Entonces, yo puedo tener dolor de estómago, dolor, ¿y por qué? Comida callejera. Así que por eso la flecha va en este sentido. A pesar de que yo lo primero que sentí fue el dolor de estómago, al hacer el análisis vi que un día anterior habíamos comido en la calle. Entonces, yo puedo tener un mapa de causas tan extenso como sea necesario. Se trata de que sea preciso. No importa si es grande, no importa si es pequeño, lo que buscamos es precisión. Por ejemplo, si yo tengo un accidente aquí, esto es lo que pasó. Es lo primero que noté, que hubo un accidente. ¿Y este accidente qué objetivo es el que impacta? Daña mis metas de seguridad y salud ocupacional. Y entonces ya nos preguntamos, ¿accidente? ¿De qué se trató el accidente? Una persona fue golpeada por un objeto. ¿Y por qué fue golpeada por un objeto? Porque un objeto cae desde arriba y la persona estaba parada en el lugar en el cual cayó el objeto. Dos cosas. ¿Y por qué estaba parada en el lugar? Pudo haber estado platicando en el lugar, pasando por el lugar en ese momento, o alguien simplemente le dijo que se esperara ahí un rato, ¿verdad? Y por eso es que la persona estaba en ese lugar. Vamos regresando en el tiempo, pero las flechas toman sentido cuando nosotros ya averiguamos. Ya podemos decir que estaba pasando por el lugar y por eso es que estaba ahí. Y fue golpeada por un objeto que cae. Ya solo nos falta investigar este objeto de que cae. ¿Qué pasó? Alguien se lo tiró desde arriba, se cayó. ¿Por qué un objeto puede caer desde arriba? Y entonces así es como hacemos un mapa de todas las causas. ¿Alguna pregunta? Cuando nosotros hacemos un mapa de causas, hacemos suposiciones sobre algunas cosas. Usualmente pues no sabemos, no tenemos toda la información a mano. Así que
hacemos suposiciones educadas respecto a algunas cosas. Buscamos analogías, hechos o causas similares. Ahora, a pesar de que suponer cosas es hacer conjetura, tenemos que pensarlo varias veces antes de dar por sentado algo. Estar lo más informado posible y ver qué encaja con los hechos y los indicios que nosotros tomamos en consideración para hacer nuestras suposiciones. Ahora, toda esta información es lo que lo convierte en una conjetura educada, una conjetura hecha por alguien que tomó en consideración todos los hechos y que trató de investigar lo más posible. Entonces, la descripción general del método. Yo tengo un problema. Lo primero que yo tengo es un problema. Y cuando tengo el problema, empiezo a investigar. Y decido hacer un mapa de causas. Para hacer el mapa de causas, tengo que hacer el análisis que me va a permitir encontrar posibles soluciones. Dentro de todo proceso, que el proceso es una serie de acciones, operaciones o actividades para producir un bien o servicio, tengo el problema. Y cuando tengo el problema es que le empiezo a poner atención al asunto. Así que vamos a investigar, a recolectar y a organizar toda la información posible. Respecto a la descripción del problema, tengo que saber qué, cuándo, dónde y qué objetivos impactó esa situación. Una vez que tengo los objetivos que no me va a permitir alcanzar ese problema, procedo a hacer mi mapa de causas. A cada una de las causas que yo encuentre, le adjunto la evidencia necesaria. Puede ser una línea de tiempo, diagramas, fotografías, videos, todo lo que ustedes encuentren. Y una vez que ya tenemos eso, buscamos las posibles soluciones. El mapa de causas me va a permitir identificar las causas, la evidencia que me hace pensar que esas son las causas correctas y las posibles soluciones. Dentro de las posibles soluciones buscamos las mejores soluciones. Y sí, el costo importa. Una vez que yo ya tengo las posibles soluciones, puede ser que yo ya pueda generar un nuevo proceso, un proceso propuesto que me permita que eso no vuelva a pasar. Adelante, Carlos Enrique. Una pregunta, ¿qué tan importante es el costo? Súper importante. Pero a nivel de que, no sé, se podría decir que algo que es muy costoso pero es muy necesario, ¿se hace o no se hace? Pensemos en un edificio de los años 30. Los costos eran tan altos que algunas cosas se pasaron por alto. Y se hizo el trabajo y se tomó el riesgo. Que los costos sean prohibitivos no quiere decir que vamos a parar. Simplemente es que vamos a asumir el riesgo. Hay cosas que sé que tengo que estar monitoreando constantemente porque existe el riesgo de que pase. Digamos que para resolver el problema de las camionetas esmeraldas, estas que
Hay un montón de videos, pero yo hasta que no me subí en una de ellas no me di cuenta de la gravedad del asunto, que si realmente manejan muy rápido. Ellos tienen cierto tiempo de salida de la capital y cierto tiempo de entrada a Escuintla. Entonces parece que por todas las paradas que van haciendo para que suba y baje gente del bus, después para recuperar ese tiempo aceleran un montón como locos en la autopista. Podríamos pagar a una persona, un supervisor adicional bien pagado para que no se vea tentado porque le van a dar su dinerito los choferes y el ayudante para que vaya en cada bus. Pero si el precio es prohibitivo, pues por eso no lo han hecho. Han asumido el riesgo, pero lo importante es estar consciente de los riesgos que asumimos. Ya vamos a ver qué podemos hacer con los riesgos un poquito más adelante. Pero sí hay costos que son prohibitivos y aún así seguimos trabajando. Tenemos que saber que cuando yo tengo un proceso propuesto, voy a darles por escrito un procedimiento, que es la explicación escrita de los pasos del proceso, el entrenamiento, que es enseñar los pasos de un proceso, y, si es necesario, la supervisión, que es asegurar la ejecución adecuada de los procesos. Si ustedes no hacen un estimado de costos, en el mundo actual rara vez va a progresar una propuesta que ustedes hagan. ¿Ve? Es importante que hagan el estimado de costos. Bien. El mapeo de las causas y el mapeo de los procesos es una forma muy interesante porque lo hacemos de forma gráfica para mejorar nuestra percepción de los riesgos en el lugar de trabajo. Entonces, esto es reactivo. Yo empiezo con un problema, hago todo el análisis y hago un proceso propuesto. Pero también esto lo podemos hacer de forma proactiva. Si nosotros notamos algo que nos parece que nos puede generar un problema, podemos hacer el análisis antes que se dé el problema y de forma proactiva proponemos un nuevo proceso. Entonces, el punto de inicio casi siempre es el problema. Pero si nosotros lo notamos antes de tiempo, podemos hacer el análisis y de forma proactiva proponer un nuevo proceso. Entonces, la solución tradicional de problemas es identificar el problema, identificar la causa del problema y buscarle una solución. Pero el mapeo de causas empieza por identificar el impacto en los objetivos de lo que nos ha pasado. De ahí identificamos las causas por medio de un mapa de causas o un análisis de causa raíz y identificamos la mejor solución. Y eso implica un análisis de riesgos. Entonces, yo tengo un proceso, estoy trabajando en algo, tengo mi proceso funcionando y los procesos avanzan hacia adelante en el tiempo. Cuando tengo un resultado no satisfactorio, se convierte en un problema y hago un análisis de causa y efecto. Y esta investigación avanza hacia atrás en el tiempo. ¿Por qué ocurrió? Empezamos a preguntar y a investigar. Y después de este análisis, realimentamos el proceso. Puede ser que lo cambiemos, lo modifiquemos o lo dejemos como está. Entonces,
Como nuestros objetivos definen nuestros problemas, yo cuando tengo un problema tengo que saber qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó y cuál de mis objetivos no se va a cumplir debido a eso. Si un objetivo no se va a cumplir, quiere decir que hay una brecha. La diferencia entre los resultados obtenidos y los resultados que yo esperaba obtener, ahí es donde está el problema. Nos vamos a enfocar en qué está pasando, qué es lo que debió suceder, cuál es la diferencia, y entonces ya nos enfocamos en tratar de corregir ese error. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, qué bueno. Vamos a ver. El hundimiento del Titanic. Hay varias películas que tratan el tema. La última, pues, la más famosa no lo trata correctamente, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Por qué se hundió el Titanic? Porque se llenó de agua. Había neblina y poca visibilidad, y entonces no vieron el iceberg, chocaron contra el iceberg, problemas de comunicación entre barcos, y el casco del barco no resistió el impacto. Todas estas causas tienen que ver por qué se hundió el Titanic. Los barcos de ahora han resuelto el problema del Titanic. Esta parte de que se llenó de agua. El Titanic tenía doble casco. Y esa parte es la que se llenó de agua. Los de ahora tienen doble casco, pero en medio de ese doble casco está lleno de una cosa que parece como duroport. Entonces, aunque el agua quiera entrar, pues el espacio ya está ocupado. Lo otro es que el casco del barco no resistió. También se está trabajando en hacer los cascos más resistentes. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Entonces, yo tengo las operaciones de un proceso que avanzan hacia adelante en el tiempo. Cuando tengo un problema, inicio mi investigación que avanza hacia atrás en el tiempo. Es preguntar qué pasó. Y saben ustedes, o por lo menos ya nos queda a todos claro, que no es una causa, son varias causas, varias cosas que se dan al mismo tiempo. Bien, jóvenes. Hay muchos análisis que podemos hacer utilizando esta metodología. Al igual, hay otras metodologías que también se utilizan. Vamos a continuar viendo esas metodologías el próximo sábado y vamos también a dejar una tarea respecto a cómo hacer un manual de procedimientos. Simplemente les voy a dar una situación y ustedes me van, quiero ver, ya está dentro de el módulo de esta semana, que es diseñar un procedimiento. Vamos a ver
uno que otro detalle, pero ya con lo que ustedes saben a nivel de ingeniería industrial ya podrían generar ese procedimiento. Simplemente les puse ahí un formato para que vean la forma, no el fondo del contenido, sino que la forma en que deben hacerlo. Ok, jóvenes. Si no hay preguntas, lo vamos a dejar por ahí el día de hoy y los espero el próximo sábado. Que tengan una feliz noche, cuídense.